¿Qué pasó realmente con los 12 apóstoles una vez que se cierran los evangelios? Es una pregunta que siempre queda ahí, flotando. Totalmente. Parece que después de ser protagonistas de, una de las historias más grandes, simplemente se desvanecen. Exacto. Y la Biblia misma es sorprendentemente discreta sobre el destino final de la mayoría de ellos. Y fíjate que ese silencio es precisamente lo que abre la puerta a un viaje fascinante. No es que no haya respuestas, es que están, dispersas. Hoy vamos a intentar reunir esas piezas. Lo que dice la tradición, lo que susurran los textos antiguos y lo más sorprendente, lo que la arqueología moderna ha desenterrado. Justo. Vamos a seguir sus huellas, en un recorrido que nos va a llevar desde Roma hasta las costas de la India. Quédense con nosotros porque las historias que vamos a descubrir son de una convicción casi sobrehumana. Y nos gustaría saber desde ahora, en los comentarios, qué han escuchado siempre sobre el destino de estas figuras. Si te parece, empecemos por el centro del círculo, por los pilares. Y no hay nadie más representativo que Simón Pedro. Pedro, el líder impulsivo, el apasionado, tan humano que es imposible no identificarse con él. El que promete lealtad y luego niega a su maestro 3 veces. La gran pregunta es, ¿cómo ese pescador, lleno de miedos, se convierte en la roca de la iglesia en el corazón del Imperio Romano? Es una transformación monumental. Y aquí es donde la historia y la tradición se unen de una forma muy potente. Historiadores antiguos como Eusebio documentan su viaje. Sabemos que estuvo en Antioquía y que su destino final fue Roma. El centro del poder mundial en ese momento. El centro neurálgico. Y llegó a liderar la comunidad cristiana justo en el peor momento posible, durante la persecución del emperador Nerón. La que vino después del gran incendio de Roma del que Nerón culpó a los cristianos. Precisamente. En el año 64, en medio de esa cacería, arrestan a Pedro y lo condenan a la crucifixión. Pero aquí ocurre algo que define su legado. ¿Su petición? Su petición. La tradición, que es muy consistente, dice que él mismo pidió ser crucificado de cabeza. Se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús. Es el acto final de humildad de un hombre que pasó de la arrogancia a la entrega total. Un final que cierra el círculo de su vida de una manera poética, pero terrible. Pero a ver, durante siglos esto fue solo una historia, una tradición. ¿Hay algo más? Y aquí es donde la cosa se pone increíble. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Papa Pío XII autorizó excavaciones secretas debajo de la Basílica de San Pedro. Buscando la tumba. Buscando la tumba original. Y encontraron una necrópolis romana. Justo debajo del altar mayor hallaron una pequeña tumba con un grafiti del siglo II que decía en griego, Petros Eni. A ver, espera. ¿De verdad encontraron una inscripción que decía Pedro está aquí? O sea, suena casi a guión de película. ¿Qué tan escépticos son los historiadores sobre esto? Es una excelente pregunta. Y el escepticismo es necesario. La inscripción por sí sola no es una prueba de ADN, claro, pero lo que la hace tan convincente es la suma de factores. Dentro de ese nicho, encontraron los restos de un hombre robusto de entre 60 y 70 años, que coincide con la edad de Pedro. Y lo más revelador, los huesos estaban envueltos en una tela de púrpura tejida con hilos de oro. Un tejido carísimo. Carísimo, reservado para la realeza. Ningún historiador serio te dirá que es una certeza del 100%, pero la convergencia de la ubicación, la tradición, la inscripción y el análisis forense es como mínimo extraordinariamente fuerte. Vaya, de una tradición oral a una evidencia física muy, muy tangible. Ahora, de ese círculo íntimo también estaban los hermanos Santiago y Juan, los hijos del trueno. Me encanta ese apodo. Suena a que no eran los más tranquilos del grupo. Para nada. Y lo fascinante es que sus destinos fueron polos opuestos. Santiago el Mayor, o Tiago, fue el primer mártir del grupo. Su muerte es de las pocas que la Biblia sí registra con claridad. En Hechos de los Apóstoles. Exacto. En Hechos 12. El rey Herodes Agripa I lo mandó decapitar alrededor del año 44. Fue una ejecución política. Su misión fue corta, pero su muerte fue un golpe tremendo. Y en el otro extremo del espectro tienes a su hermano, Juan. Completamente. Juan fue el último de los apóstoles en morir.
vivió una vida larguísima, pastoreando la iglesia en Éfeso. Y hay una tradición muy arraigada de que sobrevivió a un intento de ejecución en Roma. ¿Lo del caldero de aceite hirviendo? Esa misma. Se dice que lo arrojaron y salió ileso. Como no podían matarlo, el emperador Domiciano lo exilió a la isla de Patmos. Una pequeña roca en medio del mar. Justo. Y en ese aislamiento, en esa soledad, es donde recibe las visiones que se convierten en el libro del Apocalipsis. Después fue liberado, volvió a Éfeso y finalmente murió de causas naturales, ya muy anciano, cerca del año 100. ¿Es el único? El único del grupo original que no tuvo una muerte violenta. ¡Qué contraste tan brutal! Uno muere primero, decapitado. El otro muere último, de viejo. Casi parece que a Juan le tocó otra tarea, la de ser el guardián de la memoria. Esa es una reflexión muy profunda. Su martirio no fue de sangre, sino de perseverancia. Y eso nos lleva a los que llevaron el mandato de ir hasta los confines de la tierra a su expresión más literal. Y aquí hay que detenerse a pensar en la logística. O sea, no había aviones, no había nada. Hablamos de viajes a pie de meses, de unirse a caravanas, subirse a barcos mercantes que se hundían a cada rato. Y en este contexto, destaca una figura que recordamos solo por su peor momento: Tomás. Es una lástima que su apodo sea Tomás el Incrédulo, porque su historia posterior es de las más audaces. Ese momento de duda, donde exigió tocar las heridas, parece que lo catapultó. Su duda no se convirtió en cinismo, sino en una fe tan sólida que lo llevó al otro lado del mundo conocido. Hasta la India, que en esa época era pues como ir a la luna. Totalmente. La tradición, que es muy fuerte y está respaldada por los cristianos de Santo Tomás, que existen en la India hasta hoy, sostiene que llegó a la costa de Malabar en el año 52. Fundó 7 comunidades cristianas que, de forma asombrosa, han sobrevivido 2000 milenios. Pero su éxito le trajo problemas. Claro. Enfureció a los líderes religiosos locales. La tradición dice que fue martirizado en una colina cerca del actual Chennai, atravesado por lanzas mientras oraba. Esa transformación definitiva, de la duda que necesita ver, a la fe que te lleva a morir a 10.000 kilómetros de casa. Otro que viajó lejos fue Bartolomé, a quien muchos identifican con Natanael. Correcto. Bartolomé es como el apellido, hijo de Tolmai. Su nombre era probablemente Natanael. Él también tomó la ruta del este. Predicó en Mesopotamia y llegó hasta Armenia. ¿Y su final? Su final es uno de los más espeluznantes que se registran. ¿Qué le ocurrió? En Armenia, su mensaje tuvo mucho éxito y convirtió al rey. El problema fue el hermano del rey, que se enfureció y lo condenó a un martirio extremo. Según múltiples tradiciones, fue desollado vivo y luego decapitado. No, bueno. Es difícil siquiera concebir ese nivel de sufrimiento. Es inimaginable. Y es que aquí la frase "nadie muere por una mentira que sabe que es mentira" se queda corta. Muy corta. Porque lo que vemos aquí es que este nivel de sufrimiento se convirtió en la moneda de cambio de la iglesia primitiva. No era solo una tragedia, se transformaba en una historia de poder, una narrativa que demostraba que su fe era más fuerte que el imperio. O sea, cada mártir se convertía en una semilla. Exactamente. Era el combustible que impulsaba la expansión del movimiento. ¡Qué perspectiva! No es solo una prueba de fe, sino una herramienta de crecimiento. Estas historias son muy intensas. Si este análisis les está aportando una nueva forma de ver a estas figuras, consideren suscribirse para que podamos seguir explorando juntos. Porque ahora nos metemos en la dinámica interna del grupo, que era de todo menos homogénea. Pensemos en Mateo y Simón el Celote. Agua y aceite. Me cuesta imaginar las cenas de ese grupo. Tienes a Mateo, un recaudador de impuestos, o sea, un colaboracionista de Roma. Y en la misma mesa, Simón, un celote, un revolucionario que buscaba derrocar a Roma por la fuerza. Es el reality show más improbable de la historia. Y sus misiones después reflejan esa transformación radical. Mateo, también llamado Leví, que dejó su riqueza para seguir a un predicador, canalizó su meticulosidad en escribir su evangelio. Después, la tradición lo ubica en Etiopía, en África. Allí chocó con el rey local y se dice que fue asesinado a espada. Y Simón, el revolucionario. ¿Qué pasó con su celo político? No lo dejó, lo redirigió.
Simón cambió la espada de metal por lo que Pablo llamaría la espada del Espíritu. Su pasión se enfocó en la predicación. Se cree que predicó en Egipto y luego viajó a Persia con Judas Tadeo. Allí, según la tradición, fue martirizado de una forma particularmente cruel, cerrado por la mitad. Su vida demuestra que este movimiento podía unir los extremos más irreconciliables. Es una lección de unidad que resuena hasta hoy. Otra figura con una conexión arqueológica muy interesante es Felipe. Sí, Felipe de Betsaida, el práctico, el que calculaba cuánto costaría alimentar a la multitud. Su misión lo llevó a Frigia, en la actual Turquía, a la ciudad de Hierápolis. Allí, su predicación causó un gran revuelo y fue martirizado alrededor del año 80. Se dice que fue crucificado, posiblemente boca abajo, y apedreado. Y aquí la arqueología vuelve a darnos una sorpresa. De manera contundente. En 2011, un equipo de arqueólogos italianos anunció el descubrimiento de su tumba en Hierápolis. Encontraron una basílica del siglo V construida alrededor de una tumba del primer siglo que, según las inscripciones, era venerada como el lugar del martirio de Felipe. Otra vez, la ciencia no da certezas absolutas, pero sí una corroboración física muy potente. Es como si la Tierra estuviera, poco a poco, confirmando estas historias. Hablemos ahora de los que a veces son los grandes olvidados, los pilares silenciosos, como Santiago el Menor o Judas Tadeo. Y es una pena, porque su papel fue crucial. Santiago, el hijo de Alfeo, el menor, se convirtió en una figura gigantesca. Es identificado por la mayoría de los historiadores, como Josefo, como el líder de la iglesia en Jerusalén. Era conocido como Santiago el Justo. ¿Es cierta esa leyenda sobre sus rodillas que parecían de camello? Es una tradición muy antigua. Dice que pasaba tanto tiempo de rodillas orando que se le endurecieron. Su final, en el 62, fue en Jerusalén. Los líderes religiosos lo llevaron al pináculo del templo para que negara a Cristo. ¿Y se negó? Se negó. Lo arrojaron desde lo alto. Sobrevivió a la caída, pero abajo lo remataron a pedradas y con un garrote. Qué final tan brutas para un hombre conocido como el Justo. Y Judas Tadeo, el que siempre tiene que aclarar que no es el traidor. Exacto, Judas no el Iscariote. Él es el autor de la Epístola de Judas del Nuevo Testamento. Fue un misionero incansable. Como dijimos, viajó con Simón el Celote a Mesopotamia y Persia. Allí la tradición más común dice que fue martirizado, asesinado con un hacha o una maza. Lo que nos lleva inevitablemente al capítulo más oscuro de toda esta historia. Judas Iscariote. Es la gran tragedia del grupo. Un hombre que caminó con Jesús, que fue testigo de los milagros y que al final lo traicionó. La Biblia nos da dos relatos de su final. Mateo cuenta que, lleno de remordimiento, que no es lo mismo que arrepentimiento, devolvió las 30 monedas y se ahorcó. Y Hechos añade un detalle todavía más gráfico. Sí, Pedro cuenta que en el campo que se compró con ese dinero, Judas cayó de cabeza, se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Es un recordatorio terrible de que la cercanía física a lo sagrado no garantiza una transformación interior. ¡Qué final tan desolador! Y para los 11 que quedaron, debió ser un trauma brutal. No solo perdieron a su líder, sino que uno de su círculo más íntimo los traicionó. ¿Cómo se recuperaron de eso? Pues la urgencia de encontrar un reemplazo no era solo por tener un número par. El número 12 era profundamente simbólico. Las 12 tribus de Israel. Exacto. Representaba la restauración de las 12 tribus de Israel. Jesús había elegido a 12 para ser los pilares de la iglesia. Que uno de esos pilares se derrumbara era una herida estructural. Por eso vemos a Pedro insistir en elegir a un reemplazo, a Matías, para restaurar ese fundamento. Viéndolo en perspectiva, el legado de estos hombres es asombroso. Eran personas comunes, pescadores, un recaudador de impuestos. Un activista político. No tenían poder, ni riqueza, ni influencia. Lo único que tenían era una historia que contar. Y la gran paradoja es que la brutalidad de sus muertes es una de las evidencias más fuertes de su sinceridad. Nadie muere por una mentira que él mismo inventó. Si la resurrección hubiera sido un engaño, un truco,
es casi seguro que al menos uno de ellos se habría quebrado bajo la tortura. Pero ninguno lo hizo, Ninguno. Sostuvieron su testimonio hasta el final. porque para ellos la historia no terminaba en una cruz, sino que empezaba allí. Por eso, creo que la historia de los 12 no es, en última instancia, sobre cómo murieron, sino sobre cómo vivieron. Demostraron que una vida entregada a un propósito mayor puede tener un eco que resuena durante siglos. Y si traemos esa idea a nuestro presente, su legado nos deja con una pregunta final. Si hoy se llamara a 12 personas para cambiar el mundo, probablemente no serían los expertos en religión. Quizás serían una maestra, un programador, una enfermera. Gente común, con sus dudas, pero dispuesta a creer en algo y a caminar. La pregunta que su historia nos deja es profundamente personal. ¿Qué historia estamos contando nosotros con nuestra propia vida? La audacia de Tomás en la India, la redención de Pedro en Roma, la resistencia de Juan. ¿Cuál de todas estas historias les impactó más? Nos encantaría leer sus reflexiones en los comentarios. Si este análisis profundo les ha aportado valor, denle a me gusta. Compártanlo con alguien que ame la historia y sus misterios, y suscríbanse para seguir explorando juntos estos temas fascinantes.